Y antes de que empiece a hablar, le pido que se presente y dé su número de root, por favor. Perfecto. ¿Con solo el nombre o algún dato Nombre y adicional? apellido y root. Mi nombre es Sebastián Krebs Godoy y mi root es 16.095.491-4. Muchas gracias. Adelante, hermano. Bueno, buenas tardes. Yo hoy voy a presentar respecto de los límites al derecho a huelga. Mi nombre es Sebastián Krebs, yo soy abogado laboralista con más de 10 años de experiencia asesorando y defendiendo empresas en materia laboral. Bueno, considero que el anteproyecto de la Comisión de Expertos presenta evidentes oportunidades de mejora y en particular en lo que atañe a esta presentación respecto de los límites del derecho a huelga, según pasamos a revisar a continuación. ¿A qué me referiré en esta presentación? Bueno, al derecho a huelga y sus límites. Primero me referiré a qué es el derecho a huelga, luego me referiré cómo está consagrado en la actual Constitución, luego me referiré cómo quedó estipulado en los proyectos constitucionales del año 2018 de la expresidenta Bachelet, también el exproyecto constitucional de la Convención Constitucional y finalmente me voy a referir al anteproyecto de la Comisión Experta, siempre referido a los límites del derecho a la huelga y por último voy a hacer una propuesta en cuanto a los límites que considero que al menos deben quedar en la Constitución respecto de este derecho fundamental. Entonces, bueno, comenzando con el orden anunciado, primero señalar respecto de la pregunta ¿qué es derecho a huelga? Bueno, el derecho a huelga, en palabras sencillas, es una abstención colectiva de trabajar. Ya ese es el concepto tradicional que se puede entender por huelga. Se entiende también como parte de la libertad sindical, ya que comprende, este es un concepto más amplio y que comprende tanto el derecho a sindicalizarse, la negociación colectiva y precisamente la huelga. ¿Ya? Al respecto y en relación a la materia de esta presentación, señalar es relevante, a mi juicio, que la Comisión de Expertos de la OIT ha señalado que nunca se ha considerado que el derecho a huelga sea un derecho absoluto e ilimitado. ¿Ya? Entonces, bueno, ahora pasando a qué señala la Constitución actual respecto de los límites del derecho a huelga. Bueno, dice que no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni las municipalidades, ni que tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en empresas o corporaciones que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause un grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. Luego, si nos vamos al año 2018, el proyecto constitucional de la expresidenta Bachelet respecto a los límites de la huelga señala que el derecho a huelga es un derecho dentro de la negociación colectiva y de conformidad a la ley. Y luego agrega no podrán declararse en huelga en una fórmula bastante similar a la Constitución actual. Bueno, la misma hipótesis dejando afuera a los funcionarios públicos y municipalidades y también los miembros de las Fuerzas Armadas. Respecto a las demás provisiones, en el fondo conserva lo que hay en la Constitución actual. Luego avanzamos, ¿no es cierto?, a lo que fue el proyecto de la Convención Constitucional. Y en dicho proyecto lo que vemos es que se estableció expresamente que el legislador no puede prohibir la huelga y luego se agregó limitaciones excepcionales. Básicamente, servicios esenciales, dice ese proyecto, que pudieran afectar la vida, salud o seguridad de la población, y luego agrega que también no podrán irse a huelga los integrantes de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública. Y ahora, ya entrando en materia específico respecto de los que nos convoca, bueno, ¿qué señala el anteproyecto de la Comisión de Expertos en relación a los límites de la huelga? Bueno, esto está contenido en el artículo 16.26, en que dice que la Constitución asegura a todas las personas y luego dice el artículo la libertad sindical, que comprende, ¿no es cierto?, como ya comentaba al inicio, la huelga, y luego dice que la Constitución garantiza la huelga y que este derecho será ejercido con las limitaciones fijadas por una ley de quórum calificado. Luego dice los funcionarios públicos también serán titulares de los derechos de la libertad sindical y específicamente, obviamente, de la huelga en conformidad a una ley de quórum calificado. Entonces, bueno, aquí ya empiezo a referirme a título personal. Mi principal crítica a este texto es que da mucha libertad
al legislador para regular limitaciones de la huelga, dejando a ello a una ley de quórum calificado. En otras palabras, a mi juicio se perdió una buena oportunidad de dejar bien consagrado de forma específica este derecho en el texto de la eventual, ¿no es cierto?, Constitución. ¿Por qué digo que es importante establecer los límites? Porque, bueno, así como está el texto hoy en día entregado por la Comisión de Expertos, significa, por ejemplo, que se dejó al legislador la decisión de si estará o no circunscrita la huelga al procedimiento de negociación colectiva. Tampoco, por ejemplo, se establece la prohibición de huelga de las personas que atienden servicios de utilidad pública, como lo hace la Constitución actual, y también como, por ejemplo, lo contemplaba, ¿no es cierto?, el proyecto de reforma constitucional del año 2018 de la expresidenta Bachelet. Por lo tanto, bueno, teniendo claro, digamos, esa crítica con ánimo constructivo y general, paso ahora a referirme a mi propuesta concreta en cuanto a los límites de la huelga. Bueno, son 4 puntos en realidad que considero que al menos debe tener la regulación de la huelga en la eventual Constitución como limitación. Primero, una limitación temporal. Luego, una limitación en el procedimiento. Tercero, una limitación en los intereses. Y por último, una prohibición de los trabajadores que atiendan servicios de utilidad pública o servicios que atiendan, trabajadores que atiendan servicios cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país y al abastecimiento de la población. Respecto a la primera limitación, que propongo que se establezca en la Constitución que el derecho a huelga debe ejercerse dentro de la negociación colectiva. Esto necesariamente conlleva una limitación temporal. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante? Porque por la obligación de paz que trae aparejada los instrumentos colectivos, según los cuales la huelga no puede tener lugar, ¿no es cierto?, durante la vigencia de dicho instrumento, y los desacuerdos en consecuencia que se produzcan entre las partes, esto es, entre la empresa, el empleador y los trabajadores, tendrán en última instancia, ¿no es cierto?, que resolverse ante los tribunales de justicia. En este sentido, respecto de esta primera limitación temporal que propongo, también cabe destacar que la Comisión de Expertos de la OIT ha señalado que en la legislación de algunos países los instrumentos colectivos se consideran un tratado de paz social de duración determinada, durante el cual la propia ley prohíbe las huelgas. Continúa el órgano de la OIT diciendo: el recurso a la huelga solo suele ser posible en estos sistemas como medio de presión para la adopción de un instrumento colectivo inicial o bien para la renovación de dicho instrumento colectivo. Así, luego continúa la Comisión de la OIT señalando que considera que esta opción es compatible con el convenio y que la elección debe dejarse a la legislación y a la práctica de cada Estado. Bueno, eso primero respecto del primer limitación que propongo. En segundo lugar, como señalaba, propongo una limitación al procedimiento y que se plasme específicamente en que la Constitución establezca que el derecho a la huelga debe ejercerse de conformidad a la ley. ¿Por qué es importante esa frase de conformidad a la ley? Porque, por ejemplo, veíamos en el proyecto de la Convención Constitucional, del proceso constitucional anterior, que quedó una huelga, digamos, amplia sin ninguna limitación. Entonces, diciendo que con esta simple frase, que a veces, ¿no es cierto?, los abogados sabemos que en las leyes una coma o una frase puede marcar una gran diferencia, bueno, de conformidad a la ley, inmediatamente permite al legislador, ¿no es cierto?, establecer obligaciones como un preaviso, como una mediación previa, ¿no es cierto?, como la obligación de hacer una votación, todas obligaciones razonables para el ejercicio adecuado de este derecho y que actualmente, ¿no es cierto?, se contempla en nuestra legislación. Y no solo la contempla nuestra legislación actual en el Código del Trabajo, sino que también el Comité de Libertad Sindical de la OIT también acepta expresamente estas limitaciones. En tercer lugar, Muchas gracias. En tercer lugar, una limitación a los intereses. Ya lo que propongo que se establezca en la Constitución es que el ejercicio a la huelga se encuentre circunscrito a intereses de naturaleza laboral, es decir, por ejemplo, la búsqueda en garantizar y mejorar las condiciones de empleo, ¿no es cierto?, de los trabajadores, y también circunscrito a los intereses de las organizaciones sindicales, ¿no es cierto?, la búsqueda de garantizar y desarrollar las actividades y derechos de estas organizaciones y de sus representantes.
Pero lo que no puede ocurrir, ¿no es cierto?, es que se den huelgas puramente políticas. En este sentido, también cabe señalar que el Comité de la Libertad Sindical de la OIT ha señalado, por ejemplo, que las huelgas de carácter puramente político no entran en el ámbito de la aplicación de los principios de libertad sindical. Y por último, respecto de los servicios de utilidad pública, cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía o al establecimiento de la población, propongo que se establezca similarmente a la Constitución actual que los trabajadores que se desempeñen para estos servicios no se vayan a huelga. Respecto a las Fuerzas Armadas, el texto sí contempla dicha prohibición, por lo cual eso ya estaría esa limitación ya estaría contemplada. Muchas gracias por esta oportunidad de participar con mi propuesta. Muchas gracias, Sebastián. Agradezco su presencia y participación en este acto significativo para el desarrollo de nuestra nueva Constitución.